esencial es invisible a los ojos. Esto lo dijo El Principito y a veces ya puede sonar un poco cliché, pero es importante recordarlo. Es una idea atemporal, universal. Es bueno alimentarnos por dentro todo el tiempo. Bienvenidos a Mamá por Siempre. Muy bien, Lucía, estamos aquí en otro programa y nosotros vamos ahora a presentar lo que tenemos preparado para el día de hoy. En primer lugar, vamos a conversar sobre formando líderes, cómo podemos formar niños, jóvenes, digamos, emprendedores y líderes que sirven como guía y como inspiración. Luego vamos a hablar sobre la importancia de los lácteos, 3 lácteos al día. Mientras los niños están creciendo, todavía es importante que consuman cierta cantidad de lácteo al día. La comida y las emociones será otro de los temas que vamos a desarrollar. La comida y las emociones, 2 elementos tan elementales y vitales en los seres humanos. Y finalmente vamos a terminar con un libro muy simpático, un artista plástico que escribe para niños. Se llama El Mundo Increíble. Muy bien. Estamos aquí entonces con un invitado que se llama Rafael del Río. Bienvenido, Rafael. Él es educador y vamos a conversar contigo sobre formando líderes. Cuéntanos quizá, Rafael, primero, para empezar un poco esta conversación, ¿cómo definimos qué es un líder o cómo podemos identificar a un líder? Sí, podemos, digamos, definirlo de varias maneras, pero creo que es aquel que va en camino de la perfección, de la excelencia, ¿no? Esa puede ser una... ¿Pero qué es la excelencia? En todo caso también sería otra pregunta, claro, entonces. En realidad la perfección está más en la otra dimensión, ¿no es cierto? Pero vamos en camino a desarrollar en la medida de lo posible nuestras dimensiones humanas para ser cada vez mejores, ¿no? En función de eso podemos definir al líder. Y hay una cosa que es importante que hay que rescatar, que yo concibo el liderazgo desde la bondad, ¿no? Yo creo que para poder ser un buen líder en medio de la sociedad hay que comenzar por ser bueno. Después podemos trabajar todas las dimensiones que el ser humano tiene. Pero esto que dices me parece vital, en verdad, porque se confunde en los colegios, sobre todo en la adolescencia, el líder, el que hace, por ejemplo, el que dirige el bullying, por ejemplo, ¿no? Que no necesariamente, justamente es lo opuesto a lo bondadoso, por alguna razón, pobre niño, en verdad, son niños que también tienen que ser ayudados, pero no hay una confusión en esa etapa. Sí, es importante que exista un proyecto entre el colegio y la familia, no puede haber una ruptura, ¿no? Entonces debe haber un plan integral para que exista una formación integral en el alumno. Entonces podemos hablar de 5 áreas de desarrollo, de 5 dimensiones que son fundamentales. Podemos hablar del área emocional, podemos hablar del área espiritual, del área física, del área intelectual y del área social. Esto vendrían a ser las dimensiones que conforman el ser. No es tan complicado, porque en la práctica lo que tenemos que hacer, tanto los profesores como los padres, es un plan conjunto para formar al alumno integralmente. Pero para esto hay que acompañar al alumno y los padres acompañar el proceso formativo del colegio. Lo que decías, Lucía, tiene que ver más con el caudillo, ¿no es cierto? Entonces, sí, pues, es divertido, por decirlo de alguna manera, un personaje en la clase que nos hace reír, que mueve, que desordena, o que es deportista, o que de repente suele ser atractivo para las chicas, pero no termina, digamos, a la larga de consolidarse como un líder de verdad, ¿no? No digo que no tiene nada de malo ser gracioso, claro, ni pasarla bien, pero hay que saber estar, Entonces, en algunas ocasiones los padres se quedan un poco como satisfechos cuando ven que sus hijos tienen un rendimiento académico alto u óptimo, y que hacen deporte y que tienen éxito, digamos, socialmente. Pero hay más cosas para ver, ¿no es cierto? Pero en ese sentido, ¿estás diciendo entonces que todos tenemos la capacidad de ser líderes o no? Sí, claro. Lo que hay es una buena pregunta, porque el líder nace o se hace, es una pregunta frecuente, ¿no? Es un gran debate, digamos. Sí, el líder se hace, ¿no? Digamos, hay quienes nacen con cierta predisposición para, ¿no?, liderar ciertas o determinadas situaciones o circunstancias, pero todos también hemos nacido con algún don, y los padres y los profesores que saben ver o descubrir esos dones en los alumnos o en sus hijos pueden hacer que se potencialicen de tal manera que se logre el máximo provecho de cada uno de estos, ¿no? Muchas veces se pueden perder dones en el camino por no haberlos descubierto, y es bien interesante porque una de las cualidades del líder es descubrir los dones del resto. Porque cuando yo trabajo en equipo, por decir alguna de las competencias de liderazgo, yo tengo que saber cuáles son mis fortalezas y cuáles son las de ustedes para poder apoyarme y trabajar todos juntos en un nivel de comunicación alto.
Me pareció interesante la introducción que hacías, porque uno piensa que está formando líderes a futuro, cuando estén en la universidad, cuando estén en el trabajo. Hay que formar líderes en el colegio, dentro del contexto. Para cerrar un poco la idea, creo que sí es importante preocuparnos por estas 5 dimensiones. Entonces, si yo quiero ver cómo está mi hijo en el ámbito emocional, tengo que ver el dominio de sí. Voy a dar ejemplos muy concretos. Si quieres ver cómo está tu hijo en el ámbito espiritual, si tiene vida interior, ¿no? Bueno, también puede entrar un poco acá otras cosas como lo artístico, lo musical, físico, si qué come, qué no come, hace deporte, no lo hace, intelectual, bueno, es súper importante, ¿no? En el intelectual, digamos, podría ser más fácil de medir porque uno tiene la libreta del colegio, o digamos, tiene un reporte continuo, pero y en lo social, ¿cómo sé cómo la pasa mi hijo? Entonces, podría ser mi hijo de pronto, o podría estar pasándola mal en el colegio, y yo estoy totalmente ajeno porque yo ya dejé en manos del colegio, digamos, una tarea que también me corresponde. Entonces, pero yo quisiera englobar un poco la idea con la integridad. Una persona, entre varios líderes, el que sobresale es el más íntegro, ¿no? El que es coherente, el que tiene una vida, digamos, orientada hacia el bien, ¿no? Y en torno a esto me parece bien importante resaltar, digamos, que normalmente son personas muy admiradas por los demás, ¿no? Porque no solemos conocer personas íntegras con tanta frecuencia, no es común encontrar personas íntegras o a las que nosotros podemos llamar, escucha, es una persona íntegra. Eso es poco común, o sea, digamos, en la realidad, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver mucho con, digamos, vamos en camino a, me esfuerzo por ser cada vez mejor, ¿no? O sea, no es que yo tenga que vivir con un sentimiento de culpa permanente, pero sí sé cuáles son mis puntos débiles en los cuales tengo que ser, digamos, más honesto conmigo mismo y hacer una autoevaluación constante. Claro. Yo hablaría un poco quizás de los espacios para los adolescentes o niños que ofrece hoy en día la sociedad para generar líderes, porque el colegio, y ustedes son, me imagino, madres, o al menos yo soy padre, y el ritmo es muy rápido, y el tema académico tiene un componente muy, muy importante en el cual se pueden perder de vista estas otras dimensiones de las cuales hablaba anteriormente. Entonces, yo quería nada más compartirles que hay un proyecto que se llama la Escuela de Líderes, que está auspiciada por la Universidad de Piura y por Proforum, entre algunas entidades gubernamentales, como por ejemplo la Comunidad Andina, que tiene 5 años y en la cual se han graduado ya 600 alumnos de distintos colegios. El año pasado hubo 30 alumnos. Entonces, voy a ser muy breve, es un espacio que se les da a estos chicos lunes, miércoles, martes y jueves, y al quien se le complica sábado, ¿no? Y ahí llevan cursos. Entonces, lo que yo quería explicar, ¿por qué saco a colación esto? Porque se les da un marco teórico, porque uno tiene que tener ciertos conocimientos sobre el liderazgo. Exacto. Ajá. Yo tengo que saber sobre la persona, tengo que saber sobre competencias directivas, tengo que tener un mínimo de conocimiento de ética, de oratoria. Hay madres que dicen, yo quiero que mi hija sea más suelta, quiero que se desinhiba. Entonces, bueno, hay un curso de oratoria. Entonces, se les da un marco teórico en esta escuela de líderes que se lleva a cabo en el Colegio Santa Margarita y claro, hay un marco teórico, pero también hay mucha dinámica. Claro, entonces, trabajamos en equipo y hay un profesor que va supervisando y al final hacen todos una evaluación de cómo se vieron o en qué deben mejorar, ¿no? Un éxito en la clase de oratoria, por supuesto. Así es. Y bueno, y se van desarrollando las competencias que Rafael, yo tengo una última preguntita. Sí. Es esta cosa de que todos podemos ser líderes o que hay escuelas para liderazgo y que los padres deben formar hijos líderes, ¿no ejerce mucha presión? ¿No podría ejercer mucha presión en los jóvenes, en los chicos, si estamos demasiado dirigidos a eso? Mira, depende cómo lo lleven quienes dirigen la escuela, claro, ¿no? Por ejemplo, ahora viendo un poco el programa, yo veía que había sábado, entonces decía, claro, sábado de 9:30 a 12, no tengo que sacrificar el horario de la semana, el chico se puede levantar un poco más temprano el sábado e ir y aprovechar estos conocimientos. Y además hay un tema importante, interactuar con el resto. Porque puede ser que el niño venga de un colegio diferenciado, o sea, de hombres o de mujeres, y en este espacio se encuentra pues con grupos de distinto, con colegios, claro, digamos, mixtos, ¿no? Claro. Entonces, sí es todo un descubrimiento para ellos el aprender a interactuar con las chicas, o viceversa, ¿no? Claro. Entonces, sí se puede trabajar mucho mejor todo lo que tiene que ver con
lo que es trabajo en equipo. Y viene Juan José Jabaloyes. Ah, el español, maravilloso. Sí, es doctor en educación de la Universidad Complutense de Madrid. Y viene para dar un curso a estos profesores y a los padres del Colegio Santa Margarita que tiene que ver con personas, familia y educación en el mundo de hoy, ¿no? Entonces, yo quiero que entiendan un poco con la seriedad que se lleva este programa, pero más allá del programa, sí coincido contigo, Lucía, que hay que despertar en los alumnos, en los chicos, el interés para, digamos, participar de esas actividades. No es tienes que... Claro. Yo comenzaría un poco con el acompañamiento y con el diálogo con mi hijo, ¿no? Y de hecho que hoy día los padres están súper preocupados por el desarrollo de las habilidades y las competencias de sus hijos. Así es. Y mucho más cercanos al colegio. Entonces estamos viendo, y ustedes y yo lo vemos con cada vez más frecuencia, que van saliendo generaciones con mucha fuerza. Y lo necesitamos líderes en realidad con bondadosos, como has dicho tú, me ha encantado esa definición, Sí, o sea que necesitamos bastante eso en el Perú. Muchísimas gracias, Rafael. Encantado, Gracias. encantado. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a un corte y regresamos con 3 lácteos al día.